Últimamente se habla mucho del despertar de la inteligencia artificial y si somos conscientes de todo lo que esto conlleva. Pues vamos a irnos hasta la Feria del Libro del Escorial, que arranca justamente hoy en el municipio escorialense, un evento que va a contar con 3 días de literatura, música, concursos y actividades para todos los públicos, con vecinos también que van a estar firmando este fin de semana su segundo libro en este caso. Vamos a hablar de los 2 libros de Adrián Ontoria Sánchez, que es ingeniero experto en inteligencia artificial y autor de la saga Máquinas y Memorias. Además, nos va a hablar de esa segunda entrega. El primero fue Máquinas y Memorias, el amanecer de la IA, y el segundo, Máquinas y Memorias, el despertar de los recuerdos, aunque tiene un tercer libro en proceso que también tiene un hilo conductor relacionado con la conciencia y con la inteligencia artificial. Adrián Ontoria, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, esto de la inteligencia artificial ya tú lo llevas trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, al final con todo lo que está pasando, aunque yo por mi carrera y demás, he estudiado ingeniería informática y me he especializado en la rama del software. Y dentro del software, lo que yo consideraba como software era la inteligencia artificial, pero bueno, todos los sucesos que han ido aconteciendo, pues me estoy dando cuenta que la inteligencia artificial es algo más, ¿no? Y de ahí mi motivación para escribir una novela, para dar a conocer esto que estamos viviendo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Vas a estar en la Feria del Libro del Escorial, pero vamos a hablar de esos libros, de la sinopsis, un poco de los 2 libros que vas a estar firmando. Por cierto, el primero, El amanecer de la IA, que es una obra de ciencia ficción épica que además nos invita a reflexionar y que narra un poco, Adrián, la lucha de la humanidad por superar esa crisis económica global y buscar un futuro prometedor con esa inteligencia artificial encima de la mesa. Sí, justo mi objetivo a la hora de escribir esta novela pues empezó por ahí, ¿no? Mi necesidad de contar al mundo lo que puede ocurrir o no puede ocurrir cuando la tecnología pues no se controla debidamente, ¿no? Y ocurre, y avanza de forma descontrolada. Es verdad que el punto inicial no es, digamos, como estamos viviendo ahora, sino que quise darle un dramatismo, ¿no? a la obra, pues que ocurre una gran recesión que empieza en el 2020 y tantos, 2030, y durante 20 años pues el mundo se sumerge en el caos, ¿no? Y entonces entra un personaje, una persona que se llama Laura Parker, que es una visionaria que pertenece a un 2% exclusivo, ¿no? de la sociedad, y quiere salvar esta situación. Y entonces consigue crear una superinteligencia artificial, y gracias a esa superinteligencia, que se llama MAI, M-A-I, pues los resultados son muy prometedores, y al final, poco a poco, se va insertando esta superinteligencia artificial en todos los gobiernos a nivel mundial. Todo parece ir muy bien, pero claro, a partir de aquí es donde empieza la trama, que es cuando dejas por sí misma a una inteligencia artificial sin control, pues ocurren cosas que ya dejo a los lectores que lo descubran. Es de ciencia ficción, pero no sé si podría haber algo de realidad, o en el futuro todas estas películas que vemos que son un poco alarmantes en algunos casos, o no sé, hace poquito veía una película que por cierto me decepcionó, la Mickey 17, el protagonista de Crepúsculo, en la que le imprimen constantemente, él va muriendo, entonces le imprimen una y otra vez, y al final hay máquinas como que a través de su ADN recuperan su esencia, pues y van recuperando incluso recuerdos. ¿Hasta qué punto nos puede comer la tecnología, o hasta qué punto la realidad y la ficción se dan de la mano? Pues mira, eso es una cosa que vivo yo constantemente. Y de hecho me pasa en las charlas que yo doy de inteligencia artificial, y ya no solo hablo de los libros, sino que voy más allá, ¿no? Como divulgador de inteligencia artificial, de lo que estamos viviendo ahora mismo, de la tecnología que va apareciendo. Bueno, pues mis presentaciones las tengo que actualizar cada pocas semanas, porque lo que parece ficción a los pocos días, a los pocos meses, se convierte en realidad. Estamos en una explosión de la tecnología, estamos viviendo un momento único, que yo estoy encantado porque justo pertenezco a este sector, ¿no? tecnológico, pero hasta los que estamos dentro muchas veces se nos pone muy cuesta arriba, porque tenemos que estar formándonos constantemente, ¿no? Y entonces es verdad que todo lo que pensamos que es ficción pues se acaba convirtiendo en realidad. Es cierto que siempre al final mi novela es ciencia ficción, o como estas películas que comentas, y siempre tendemos a dar ese toque de ficción, ¿no? Para que al menos a un futuro medio lejano pues siga sirviendo, ¿no? Pero es verdad que muchas cosas que yo escribo en la novela, incluso que escribí en la primera novela, que ya han pasado 3 añitos, cosas así, pues se han ido cumpliendo.
estos años. También vas a estar en la Feria del Libro presentando El despertar de los recuerdos, que es el segundo de esa saga. Ahora nos hablas del tercero, que estás ahí con ello. Háblanos un poco, porque el libro pues habla un poco de personajes que son un poco complejos, ¿no? Sí. Que lo que quieren es que los lectores o quien lo está leyendo, pues con este mundo al que nos trasladas, pues al final tengamos también imaginación, ¿no? Que sea como un viaje para los lectores, un viaje emocionante. Totalmente. La historia, te lo cuento muy rápido, la historia digamos, de la trilogía, a mí me obsesiona mucho el tema de la mente, ¿no? Y de cómo quizá con la tecnología se puede alcanzar esa mente, ¿no? Comprender la mente humana e incluso hacer de alguna forma una simbiosis, ¿no? Lo estamos viendo con diferentes empresas que están investigando en ese sentido. Sí. Entonces, la trilogía tiene 3 componentes. Uno de ellos es la propia inteligencia, que sería la correspondiente al primer libro, donde se hace esa contraposición entre inteligencia artificial e inteligencia humana. El segundo libro habla de los recuerdos, de esa memoria, que creo que es una parte muy importante de nuestro cerebro, y también a nivel técnico es una de los muros que estamos teniendo con la inteligencia artificial, el contexto, la capacidad de tener memoria de estos sistemas. Y la tercera ya voy directamente a la consciencia, ¿no? Esos son, digamos, los 3 bloques. Y ya lo que me preguntabas del segundo libro, pues sí, porque me centro mucho en los personajes. Pero es una continuación. Es una continuación, exactamente, es una saga continuada. Se puede leer el segundo libro. El ejercicio que hice fue bastante intenso para que quien no haya leído el primero o haya olvidado, porque ha pasado tiempo del primero, el segundo libro lo puedes leer perfectamente, porque tiene capítulos especiales a modo de recordatorio, también haciéndose guiño a los recuerdos. Y efectivamente, y da mucha profundidad a los personajes. Una de las críticas de 2 amigos que tengo que me hicieron una crítica al primer libro, que son muy lectores de libros de ciencia ficción, pues fue que el primero se lo leyeron muy rápido, les encantó, pero se lo leyeron tan rápido que tenían ganas de conocer, de haber seguido conociendo a los personajes. Pues bueno, cogí esa crítica y dije, venga, el segundo, que ya tenía mucho escrito, digo, le voy a dar una vuelta de tuerca, y entonces hago de forma paralela 3 hilos conductores que luego pues se conectan entre sí, ¿no? Al final del libro. A mí me parece curioso un ingeniero de letras también. Sí. Un ingeniero que es muy científico, muy de números, de cifras, también escribiendo, me parece llamativo. Y algo que quieres destacar también es la reflexión, ¿no, Adrián? Porque te gusta mucho que, pues haya una parte en la que reflexionemos sobre todo esto, los lectores. Sí, totalmente. Hay una cosa cuestiones, preguntas esenciales, ¿no? Exactamente, porque veo que muchas veces nos centramos es como que el mundo va o por un lado la parte de negocio de tal y otra parte la parte técnica. Yo lo que quiero hacer reflexionar aquí es que lo que estamos creando, que es, hasta ahora creo que es una revolución industrial como no hemos vivido, pues dará a conocer que esto es muy fuerte lo que estamos viviendo y que va a tener impacto en todos los sectores, porque hasta ahora cualquier revolución industrial a lo mejor ha tenido impacto en determinados sectores, pero la inteligencia artificial nos afecta a todos. No es cosa solo de programadores, cosa de informáticos, no, es que nos afecta al derecho, afecta a la educación, afecta... Exactamente. Ya nos pone claro. IA en todo, ¿no? Sí, y que todo avanza tan rápido que sí o sí vamos a tener que subirnos al carro, independientemente de a lo que nos dediquemos, porque todo está avanzando demasiado rápido. Es más, la tecnología que se crea pues con software, ¿no? Como aparte de otras cosas, pero en mi sector, ¿no? Que es el software, estamos viviendo como, gracias a esta inteligencia artificial, el software ahora sale más rápido y el propio software se autoevoluciona, ¿no? Eso es un crecimiento exponencial. Entonces creo que es muy importante dar a conocer este hecho que estamos viviendo, que va a marcar un antes y un después en lo que conocemos en nuestro día a día. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a firmar libros. Cuéntanos dónde vas a estar en el Escorial, a qué hora y dónde te vamos a poder localizar para comprar tus libros y que nos los firmes. Pues mira, mañana a las 11, día 24, en la caseta 11. Voy a estar allí junto a Nacho Gómez también y nada, pues ahí encantado de firmar los libros para cualquiera que esté interesado y le encanten estos temas. Luego siempre hay personas que, claro, como es un tema tan llamativo y tan de actualidad, surgen charlas. Ahora hablaremos también de que vas a estar el día 4 de junio en Majadahonda, justamente compartiendo opiniones con los vecinos de allí. Sí, de hecho esa es la parte que más me encanta de mis charlas y de estos momentos, porque... Se queda estupendamente, ¿eh? Villalba me dijeron que fue maravillosa. Sí, la verdad que me encanta, porque el debate, mi charla dura más o menos 1 hora y cuarto, una cosa así, donde, por cierto, las charlas no es una charla de un libro como tal. La gente se sorprende cuando va a las charlas porque
incluso hacemos un modelo de inteligencia artificial ahí en directo. Tiene muchos recursos de vídeo, audio, tal, que llaman la atención, ¿no? Viendo pues cómo... Presentación. Exactamente. Demás, ¿no? Sí, con slide, pantalla, con proyección, exactamente. Y eso a la gente pues claro, le da que pensar, ¿no? Todo lo que muestro. Y luego al final de la charla empieza el debate, y el debate es que se alarga siempre 1 hora, 2 horas, porque claro, es algo que llama mucho la atención y da para debatir un buen rato. ¿Cuáles son las preguntas más extrañas que te hacen? ¿O cuáles son las preguntas que más te suelen hacer relacionado con tus libros y con la inteligencia artificial, Adrián? La que más me hacen, sin duda, el top 1 es si la IA me va a quitar el trabajo. Es que eso es algo que todo el mundo se pregunta, en todos los sectores, ¿no? Y mi respuesta es que probablemente sí. Y claro, cuando digo eso se asustan mucho. Y digo, probablemente sí, porque la IA está avanzando a pasos agigantados. Yo mismo me pongo en el ejemplo que pensamos que los programadores hacíamos una cosa compleja, que era imposible porque una cosa es que una IA te hable, pero otra cosa es que programe y haga un software complejo, pues es muy difícil. Bueno, pues está pasando, ¿no? Y de hecho ahora tenemos es un nerviosismo, digamos, en este sector, porque la IA, los agentes de inteligencia artificial, que es lo que está ahora digamos, evolucionando este año, pues es que están acaparando muchos puestos de programación en muchas empresas. ¿Qué ocurre? Que esto genera otros puestos, estoy totalmente de acuerdo, pero lo difícil es ese entre medias, es decir, vale, entre que la IA ya ha cogido este puesto y el profesional se forma para otro, pues lo complicado es, y durante ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? En cualquier otro sector lo podemos extrapolar, en las traducciones, por ejemplo, en el mundo de las traducciones, en el mundo del diseño, en el mundo incluso de los libros. En el mundo de los libros. O en el mundo de los incluso cantantes, que a veces se han preguntado, o compositores, guionistas. Exacto. Conductores. Periodistas, locutores. Es que al final afecta todo esto a todo. ¿Y qué hacer para que no nos afecte? ¿Cuál es el punto? Porque claro, la problemática que muchos tienen también es que hay sistemas que ya empiezan como a reflexionar y a razonar. Exactamente. Es como el pensar, el raciocinio de una mente humana no lo puede conseguir una máquina, ¿o sí? Claro, en eso se está trabajando. Exactamente. Realmente hay una parte en mi presentación que justo hablo de este tema de la consciencia, ¿no? La consciencia realmente los humanos no sabemos muy bien de dónde viene, ¿no? Pues unos dicen que es algo divino, otros que es algo que tenemos dentro de nuestro ADN. Luego hay un recurso que también dicen que es la fenomenología, es decir, que nuestro propio cerebro aprende de las propias experiencias, ¿no? Pues eso de la fenomenología es lo que está ocurriendo en la inteligencia artificial. Realmente no es que tenga consciencia natural como la tenemos nosotros, pero es que a lo mejor está aprendiendo una forma de consciencia diferente. Y lo estamos viendo en estos modelos razonadores, que lo que hace es preguntarse a sí misma constantemente, ese modelo de IA, para dar una respuesta mejor. Es decir, oye, antes de dar la respuesta al usuario, me voy a preguntar a mí misma si esta respuesta es acorde, saco diferentes pasos para hacer una cadena de razonamiento, como se llama, y claro, cuando ves esa respuesta, dices, wow, es que parece que estoy hablando con una persona de verdad. Realmente, y yo os lo aseguro y en las presentaciones, digo, no es una persona, no es una consciencia, porque técnicamente sé cómo funciona, pero sorprende mucho. Profesores también están a veces incluso, bueno, es una herramienta que a muchos les ayuda. Claro, los alumnos también lo utilizan. A veces ya el profesor ni siquiera distingue de si el trabajo lo ha hecho la IA o lo ha hecho el propio alumno. ¿Esto no nos está quitando capacidad de raciocinio, pensamiento, Adrián? Sí, mire, y aquí además está el debate. Yo he hablado con muchos profesores que, de hecho, cuando hablo con ellos, digo, os doy mucho ánimo porque creo que ellos es una parte de la sociedad que más difícil lo va a tener cómo afrontar este desafío, ¿no? Porque ahora ya el mandar un trabajo, unos deberes a un chaval que lo haga, teniendo un modelo de inteligencia artificial. No como nosotros que utilizamos las enciclopedias que tiramos de libros. Exactamente. Pues ahora es que te lo hace el trabajo. Y además al principio dice, bueno, con las alucinaciones del modelo de IA podría tener fallos, pero ahora ya los modelos que se llaman RAG, que se conectan a Internet, buscan fuentes, cada vez son más fiables, por lo tanto ese trabajo te queda de 10. Claro, y luego el profesor, que yo he hablado con muchos de ellos, me dicen, claro, me traigan unos trabajos de 10, ¿qué le digo al chico, a la chica que ha suspendido por utilizar IA? ¿Y cómo lo cuestionas? Bueno, claro, exactamente. Entonces, ahí tienen un trabajo muy grande. Yo creo que quizá a donde deberían virar un poco, pues es a esa capacidad crítica, enseñarles a usar la IA como herramienta, pero sin que ellos dejen de aprender sobre eso. Quizá a lo mejor, pues... Y que lo expongan públicamente. Exactamente. Hay colegios y modelos de trabajo en ciertos colegios de la Sierra. Aquí hemos entrevistado a algunos que justo hacen eso, ¿no? Que claro, los chicos, los chavales, los jóvenes debatan
entre ellos y hagan exposiciones de forma pública, que esto les ayuda Eso es. a que no solo lo lean y se quede ahí. El que la educación sea, te mando un trabajo y entrego ese entregable, pues yo creo que eso tiene que acabar porque ya no tiene mucho sentido. En cambio, si das, como tú dices, pues publicidad, o sea, prioridad a exponer ese trabajo, a debatir entre ellos, a cuestionarse, yo creo que es por donde tienen que tirar los profesores, porque si no, la educación se va a quedar en poco más que entrego algo que me ha hecho una máquina. Es que al final nos va a comer en absolutamente todo, en supermercados, en gasolineras, o sea, es verdad que podría afectar a todos los sectores. Y también otro debate es, ¿queremos eso? Porque vamos a dejar de ser seres sociales. Es que está cambiando. Yo creo que el significado de todo, ¿no? Hasta ahora una máquina era un ordenador y lo utilizamos para hacer diferentes cosas, pero es que sí o sí, porque es una ola imparable, se va a integrar en nuestra sociedad a todos los niveles. Entonces, estamos obligados a evolucionar. Es decir, no vale decir, no, yo no quiero que la IA entre en mi vida. Es que va a entrar ya sea por el móvil, ya sea por la televisión, ya sea por el ordenador, ya sea por los dispositivos inteligentes que tenemos todos en casa. El otro día lo comentaba con uno de mis clientes, ¿no?, en mi empresa, que hay un concepto que se llama AI First, primero IA, y muchas empresas ya lo están adoptando y significa que si algo se puede hacer por inteligencia artificial, se hace por inteligencia artificial. Una empresa muy conocida hace poco anunció que iba a parar de contratar empleados porque primero todos los procesos que tenga que hacer, que iban originalmente a contratar personas para ese puesto, pues lo van a hacer con agentes de inteligencia artificial. Si se puede hacer con IA, lo van a hacer con IA. Esto no es popular, pero es que está ocurriendo. Y entonces, en la sociedad tenemos que ser conscientes de ello y subirnos al carro de la IA, porque si no, nos vamos a quedar atrás. Menos mal que hay en sectores que no queremos que eso suceda. Mira, en la radio no podríamos estar contando esto. No podríamos estar hablando de tu libro, porque una IA no podría hacer este trabajo. Bueno, o sí. O sí. Podría entrevistarte Por ejemplo, a ti mismo, hacer el libro directamente. O sea, ¿no existiríamos ninguno de los dos? ¿Tú hubieras hecho el libro a través de IA? Actualmente la limitación que hay es la que te comento, ¿no? La de la memoria, la limitación de contexto. Claro, y es verdad que ahora las IA se pierden. Cuando tú hablas con una IA durante mucho tiempo o una conversación muy larga, ves que se va perdiendo, va olvidando, ¿no? Porque es una ventana de contexto que se va moviendo, ¿no? Porque está limitado. Pero esto es cuestión de tiempo a que esa ventana de contexto crezca y sea capaz de hacerlo. De hecho, hay Estaremos jubilados. Ojalá. No nos afecta, esperemos. Hay una herramienta que tú subes ficheros, pues, por ejemplo, imagina que subo yo mis libros a una herramienta de una empresa muy conocida, también muy grande, y genera un podcast hablado entre dos personas en cualquier idioma, charlando sobre este tema, y te genera un podcast de 15 minutos que dices, cuidado, es que es difícil saber si es una persona la que está hablando o es una inteligencia artificial. En fin, hay que subirse al carro. Bueno, y ya rápidamente estás trabajando en el tercer libro, que tiene también como protagonista la IA, ¿no? El primero tenía la inteligencia como concepto protagonista, el segundo los recuerdos, y el tercero, que está, por cierto, en proceso, como decimos, tendrá el principal hilo conductor, la consciencia. Exacto. ¿Quieres enfocarlo ahí? Sí, quiero enfocarlo ahí, que es como ya el final de la trilogía, aunque en la consciencia... ¿Será el último de la saga? Será el último, sí. He hablado de la consciencia durante las dos entregas y los lectores lo pueden comprobar que siempre es el hilo conductor, pero bueno, ya el tercero quiero centrarme de lleno en qué ocurre cuando una IA ya alcanza ese nivel de consciencia que no se puede diferenciar de la consciencia humana. Pues por ahí van los tiros. En fin. Aterrador, si uno lo piensa. Pues así dejamos nuestra sección. Adrián, que te esperamos mañana a las 11 en el stand 11. Eso es. En el Escorial, en el Parque Lorenzo Panadero, en el Parque Lorenzo Fernández Panadero, más conocido como Los Jardincillos. Ahí estará con el resto de compañeros también, ahí estará firmando sus libros. Las dos sagas, el primero, El amanecer de la IA, y El despertar de los recuerdos. Adrián Ontoria, gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta luego. Y luego, por cierto, el 4 de junio estarás en Majadahonda. En Majadahonda, sí, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Francisco Umbral. Con esa charla, con sí. esa... Ahí espero a todos. Hasta luego. Gracias.